En esta clase, como siempre, vamos a dispensar unos minutos para repasar los resultados importantes de la última clase. Recuerden ustedes que en la última clase nosotros habíamos introducido la noción de, la ley de Biot-Savart. Esta ley nos daba la representación analítica de la intensidad de campo magnético. Recuerden ustedes que en la primera clase de magnetismo nosotros introducimos la ley de Lorentz, que era la ley de fuerzas, y en aquella oportunidad habíamos asumido de que existía el campo magnético. Ahora, ¿quiénes eran las fuentes de campo magnético? Cómo el campo magnético se comportaba en términos de las variables espaciales, eso no lo habíamos asumido, no lo habíamos dicho. Entonces, recién en la clase pasada, nosotros se introduce esta ley que nos da la expresión del campo magnético en términos de las variables espaciales. Además, nos dice cuáles son las fuentes de campo magnético. Noten ustedes que según Biot-Savart, las fuentes de campo magnético son las corrientes, la corriente eléctrica. Y como la corriente eléctrica siempre tiene que circular por un cable conductor, bueno, son entonces los cables conductores que transportan corriente las fuentes que pueden generar campo magnético. Además, Biot-Savart introduce una nueva constante que es mu0, la permitividad magnética del vacío, cuyo valor numérico es 10 a la menos 7 y sus unidades son el newton por amper cuadrado. Recuerden ustedes que cuando se introduce la noción de campo eléctrico, nosotros también introducimos en esa oportunidad una nueva constante que era epsilon0, la permitividad eléctrica del vacío. Y todos los resultados que se derivaron de la definición de campo eléctrico arrastran esa constante epsilon0. Bueno, como vamos a ver en la clase de hoy, todos los resultados que nosotros podamos obtener de las distribuciones de corrientes en el espacio van a arrastrar esta constante mu0. Bueno, como ven ustedes, la relación que hay entre el vector delta BDP, que es el vector intensidad de campo magnético, en términos de las variables espaciales es la que se muestra ahí en la figura. En el miembro de la derecha nosotros tenemos mu0 sobre 4pi y la corriente y el producto vectorial entre un vector delta x y el vector r. El vector r, como se ve en la figura, es un vector posición que me determina la posición del punto P en donde yo quiero calcular la intensidad de campo magnético. En tanto que delta X es un vector que tiene como dirección y es una recta tangente al cable conductor. Y su dirección, su sentido, viene dado por el sentido de la corriente y su módulo representa la longitud del trozo de material conductor que yo estoy calculando. Bueno, además está decir que el módulo del vector posición representa la distancia que hay entre el trozo de material conductor y el punto P bajo estudio y que R al cubo es lo que figura en el denominador. Bueno, noten ustedes que la relación que existe entre el vector intensidad de campo magnético y el vector que resulta de calcular el producto vectorial que se ve en el miembro de la derecha, esa relación es una relación de proporcionalidad a través de un escalar positivo, porque noten ustedes que mu0 sobre 4pi es una magnitud positiva, la corriente la hemos asumido que siempre es mayor que 0, y la distancia al cubo, la distancia es una magnitud positiva, al cubo lo seguirá siendo. Así vemos que la dirección y sentido del vector intensidad de campo magnético es la misma dirección y sentido que tiene el vector que resulta de calcular el producto vectorial. Por eso es que si yo quiero dibujar este vector, bueno,
para dibujar este vector, uno debería primero de todo encontrar la dirección que va a tener. Recuerden que la dirección de un vector está dada por una recta que tiene que ser perpendicular al plano que contiene ese vector. Noten ustedes que en esta nueva pantalla, en la figura, hemos dibujado no solo el vector R, sino también el vector delta X. Como se ve, el tanto R como delta X están contenidos en el plano XY. Por lo tanto, cualquier recta paralela al plano XY me dará la dirección del vector delta BDP. En general, la única recta que es perpendicular al plano XY es el eje Z. Por lo tanto, vemos que delta BDP va a tener dirección Z. Queremos averiguar ahora si apunta el vector hacia las Z positivas o negativas, es decir, que calcular su sentido. Para ello debemos calcular, que para calcular el sentido, bueno, uno tendría que hacer la multiplicación del producto, llevar a calcular el producto vectorial entre vectores, o siguiendo la tabla de multiplicación que les di, recordando que el producto vectorial es anticonmutativo. Ahora, hay una forma mucho más rápida, como yo les había dicho, que es a través de una regla mnemotécnica, es decir, es una regla que no tiene ni un fundamento físico ni matemático. Por ejemplo, si ustedes aplican la regla de la mano derecha, esta regla que nos dice que si yo la mano derecha abierta la pongo en la dirección del eje X con sentido de que en el sentido de que mis yemas apunten hacia las Z hacia las X positivas, esto lo hago porque delta X es el primer vector. Si uno gira la mano, cierra la mano, lógicamente las manos derechas cierran todas en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, veo que el pulgar me apunta hacia afuera, es decir, que el sentido del vector que resulta de calcular el producto vectorial tiene sentido hacia las Z positivas. De ahí es que la dirección es Z, el sentido Z positivo, y resta entonces calcular el módulo. Para calcular el módulo de la intensidad de campo magnético, tomamos módulos a ambos miembros de esta igualdad. El módulo del miembro, tomando módulos al miembro de la izquierda, obtenemos el módulo del vector delta BDP, en tanto que tomando módulos al miembro de la derecha y recordando que el módulo de un producto es el producto de los módulos, bueno, uno obtiene que mu sub 0 sobre 4pi por r cubo, que era la constante positiva, va a continuar siendo positiva, y tiene que tomar el módulo de este producto vectorial. Recuerden ustedes que el módulo de un producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Como se ve en la figura, el ángulo que forman ambos vectores es el ángulo tita. De ahí es que surge el seno de tita. Como se ve, podemos realizar una simplificación elemental. Esto nos lleva a que el módulo del vector intensidad de campo magnético va como la inversa del cuadrado de la distancia. Este comportamiento del campo magnético ya lo habíamos visto es un comportamiento similar al que tiene el campo eléctrico de una carga puntual. Pero noten ustedes que la naturaleza vectorial de este campo es muy diferente a la del campo eléctrico. En este caso, el campo magnético es perpendicular al vector posición. Bueno, una vez que hemos calculado, que habíamos introducido, que se había introducido la ley de Biot-Savart, hicimos 3 aplicaciones. La primera fue muy sencilla, era calcular la raíz cuadrada de la inversa del producto epsilon 0 mu sub 0. Este cálculo, que es una aritmética, nos lleva a que esa constante tiene unidades de velocidad y es la velocidad de la luz en el vacío. Recuerden que Biot y Savart introducen la constante epsilon mu sub 0. Por lo tanto, vemos que
Este sencillo cálculo nos está diciendo de que la luz debe ser una combinación de efectos eléctricos y magnéticos. La segunda aplicación fue el cálculo del campo magnético que genera una partícula, una carga puntual positiva, que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. El módulo del vector velocidad instantánea, es decir, el módulo de la rapidez de cambio de la posición con el tiempo, es constante por ser movimiento rectilíneo uniforme y además es mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío. Ahora que disponemos de una velocidad para comparar, bueno, esa es la velocidad de la luz en el vacío. Noten ustedes que en este caso, es decir, yo tengo una partícula cargada positivamente, una carga puntual, que inicia su movimiento en algún punto del eje X negativo y se dirige con movimiento rectilíneo uniforme hacia el origen. En el instante en que la partícula pasa por el origen, yo le saco una foto y la foto es lo que se ve en la figura. En ese instante, en el instante en que la partícula cargada positiva pasa por el origen, la partícula tiene un vector velocidad instantánea cuya única componente es x, y yo estoy interesado en ese instante calcular el campo magnético que genera esta partícula en un punto P, cuya posición está determinada por el vector posición R. Bueno, después de una sencilla álgebra encontramos que el vector V de P es mu sub 0 sobre 4pi por Q, por el producto vectorial entre los vectores velocidad instantánea y R. Recuerden que nosotros habíamos asumido que la carga era positiva. De ahí es que la dirección y sentido que va a tener el vector delta V de P se ve en la figura. Es un sentido, también tiene una dirección a lo largo del eje Z y su sentido es hacia las zetas positivas. Ahora, ¿qué ocurre si yo considero el mismo problema pero con una carga negativa? Bueno, noten ustedes, recuerden ustedes el problema 4 del práctico 6. En ese problema nos dice que si uno conoce la dirección y sentido que va a tener el campo magnético para una partícula positiva, para el caso de la partícula negativa, el campo magnético va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero su sentido va a ser opuesto. En este caso, si yo estoy considerando una carga negativa, entonces el vector VDP tendrá como dirección también el eje Z, como sentido el opuesto que se ve aquí, es decir, generará un campo entrante y su módulo es el mismo. Bueno, recuerden también que esta partícula no solo genera un campo magnético, sino que también genera un campo eléctrico. Campo eléctrico que tiene la misma expresión que el campo eléctrico que generaría esta partícula en reposo. Eso es una consecuencia de algo que ya habíamos visto en el capítulo de electrostática, que una partícula cargada en reposo genera un campo magnético y la misma partícula, genera un campo eléctrico y la misma partícula en movimiento rectilíneo uniforme genera el mismo campo eléctrico. De ahí es que el vector B, el vector intensidad de campo magnético, se puede escribir en términos del campo eléctrico y tiene la expresión que ustedes ven aquí. Noten ustedes que, como hemos visto, el campo eléctrico es proporcional al vector posición R, en tanto que el campo magnético, como se ve, es perpendicular al vector R. Esto significa que hay una perpendicularidad, los vectores campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí. Y yo les decía que esto es una característica que nos va a acompañar por el resto del curso. Bueno, y la última aplicación que habíamos hecho era la de un cable cargado, que transportaba una corriente, y es como se ve en la figura A. Tengo un cable y de una cierta longitud L puede ser 1 metro, 10 metros, 1 kilómetro.
Y dispongo ese cable de longitud L arbitrario, lo dispongo como se muestra en la figura. La mitad está sobre el eje X negativo y la otra mitad sobre el eje X positivo. En la figura B he dibujado exactamente lo mismo. He omitido, sí, dibujar la batería, pero recuerden que la batería siempre tiene que estar porque las cargas solas no se mueven. Siempre se necesita de un agente externo para mover las cargas. Es decir, para que exista corriente tiene que haber un agente externo que haga un trabajo por unidad de carga, es decir, tiene que haber, en este caso, una batería. Aunque no se la dibuje, la batería está. Bueno, y nosotros estamos interesados en calcular el campo magnético que genera este cable en un punto P que está a lo largo del eje Y positivo. En este caso, el punto P está a una distancia I del cable. Bueno, nosotros habíamos aplicado para calcular eso una suerte de principio de superposición de campos magnéticos, habíamos hecho una suma vectorial y habíamos obtenido que la única componente no nula es la componente Z, y en particular Z positivo. De ahí surge que el vector delta B, el vector intensidad de campo magnético, tiene la dirección y sentido que se ve en la figura. Es perpendicular al plano XY y en este caso es saliente. Recuerden que la corriente va de izquierda a derecha. Y su dependencia con la distancia ahí es la que se muestra acá. El campo magnético va como la inversa de la distancia que hay entre el cable y el punto que yo quiero calcular. Pero recuerden que nosotros en esta situación estamos calculando el campo debido a la corriente directa o corriente continua que circula por el cable. En esa situación también esta corriente es debida a portadores, y estos portadores, que son partículas cargadas, también van a generar un campo eléctrico, como vimos. Y de hecho el campo eléctrico tiene la expresión que ya fue calculado, tiene la expresión que se ve ahí, pero su dirección es a lo largo del eje Y en particular, y su sentido es hacia las Y positivas. Nuevamente vemos aquí la diferencia entre los comportamientos, la diferencia de comportamiento vectorial que tienen estos campos. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Y finalmente llegamos a las ecuaciones de campo magnético, y estas ecuaciones que nos dicen que el flujo de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es cero, y que la ley de Ampère, que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por I, siendo I la corriente que pasa a través de la superficie, a través del área que tiene como contorno el camino cerrado C. Así hemos visto que vemos dos cosas que son importantes. La primera, en estas ecuaciones no figura el campo eléctrico, como tampoco figura el campo magnético en las ecuaciones de la magnetostática. De la electrostática. Nosotros dimos un curso, nosotros estudiamos electrostática sin hacer ninguna mención al campo magnético. Y estudiamos campo magnético, hemos mencionado, sí, por comparación, para establecer una comparación entre ambos campos, pero podríamos haber, omitiendo eso, podríamos haber hablado de campo magnético sin necesidad de haber hablado de hacer mención del campo eléctrico. Es decir, lo que estas dos ecuaciones con las ecuaciones de la electrostática nos dicen que la electrostática y la magnetostática son dos mundos separados que no tienen una interacción entre sí. Y la segunda cosa importante es que estas ecuaciones, al igual que las ecuaciones de la electrostática, dependen de variables espaciales. El tiempo, una de las variables físicas más importantes, de las magnitudes físicas más importantes, está ausente.
Es decir, que estas ecuaciones son ideales para describir fenómenos estacionarios, es decir, fenómenos independientes del tiempo. Como lo hemos venido así, como lo hicimos en electrostática y lo vinimos haciendo ahora. ¿Qué ocurre si uno quiere estudiar fenómenos en los cuales sí interviene el tiempo? Y bueno, está visto entonces que estas ecuaciones deben cambiar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a calcular el campo magnético que generan dos distribuciones de corrientes que van a ser de interés en nuestro estudio en el futuro. La primera distribución es la que se ve aquí, la de una espira circular. Recuerden que cómo me construí yo esta espira, yo tenía un cable de determinada longitud y uno sus extremos. Cuando digo que uno sus extremos, no quiere decir que yo agarro y les hago un nudo. No, recuerden nuevamente que cuando uno trabaja para construir una espira, primero coloca muy cerca los extremos del cable y uno cuando va a hacer una espira lo hace ¿de qué manera? De manera tal que sea una figura plana. Recuerden que es la forma de clasificar las espiras. Las espiras pueden ser circulares, como en este caso, cuadradas, rectangulares, es decir, pueden ser clasificadas en términos de la figura plana geométrica que uno puede fabricarse. Y una vez que uno construye, por así decir, una espira, esa espira se transforma en un cuerpo rígido, es decir, nosotros no la vamos a deformar. Así es que nosotros, a través de un cable conductor, se construyó esta espira circular que tiene un radio A. Y noten ustedes que también he dibujado el sentido de circulación de la corriente que va por esa espira. La batería no está dibujada, pero se sabe que los extremos de esta espira deben ir conectados a la batería para que aparezca esta corriente. Noten ustedes que la corriente tiene el sentido, en este caso, de circulación que es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Bueno, y yo quiero calcular el campo magnético que genera esta espira. Para eso, primero voy a poner la espira en mi sistema inercial. En la figura de la derecha se ve el eje X positivo, el eje Y positivo y el eje Z positivo que apunta hacia ustedes. Y yo a esta espira, la voy a ubicar, que como dije es una figura plana, la voy a ubicar sobre un plano que es el plano IZ. La espira está ubicada en el plano IZ, de manera tal que el centro de la espira coincida con el origen del sistema inercial. De esta manera, el eje X es perpendicular a la espira y el eje X pasa por el centro de la espira. Y yo quiero calcular el campo magnético que genera esta espira en un punto P que tiene coordenadas X. Es decir, el punto P está sobre el eje X. Noten ustedes que aquí en la figura de la derecha es lo que se vería con la espira viéndola de perfil. La espira es perpendicular a la pantalla. Entonces se observan los radios A que tiene la espira y noten ustedes que por arriba la corriente apunta para ustedes y por abajo es entrante a la pantalla. Y noten ustedes que estos dos vectores, R y R', son iguales en módulo. Los vectores son distintos, pero el módulo de estos vectores es el mismo. Bueno, ¿cómo voy a hacer yo para calcular el campo magnético que genera esta espira circular? Y bueno, para ello voy a subdividir o a particionar esta espira en m partes iguales. Voy a tomarme aquí el trabajo, el cuidado de que cuando corte la espira la vaya a cortar todos en pedacitos iguales. Es decir, en la mano derecha tomo la espira, con la mano izquierda tomo la espira, con la mano derecha una tijera y entro a cortar la espira.
en trozos todos iguales. Y además tengo otro cuidado cuando lo haga. A cada trozo le voy a poner un número. ¿Por qué? Porque cuando quiera reconstruir la espira, voy a hacerlo de manera que comenzaré por el primer trozo, el 1, luego tendré un trozo delta XM, delta XN, y por último tendré el último trozo que está aquí en azul, que es el delta X M mayúscula. Y claro, en este proceso de particionar no tengo que perder ningún pedacito. Y para estar seguro que no voy a perder ningún pedacito, la suma de todos los pedazos en que corté la espira, que es esta, la sumatoria desde n igual 1 hasta m de delta xn, es decir, la suma de todos los pedacitos, tiene que ser igual a la longitud de circunferencia del círculo, que es igual a 2pi veces el radio. En este caso, A es el radio del círculo. Antes de ir al cálculo, noten ustedes que cada vez que yo elija un pedazo, un trozo, una partición de la espira, a esa partición le corresponde siempre un simétrico por el origen. Por ejemplo, a delta xn le corresponde un simétrico que es delta xm, que es el opuesto por el origen. Es decir, cuando yo tenga que sumar las contribuciones de cada pedazo, siempre lo tengo que hacer de a pares. ¿Por qué? Porque, bueno, a cada uno le va a corresponder su simétrico. Bueno, ¿cuál va a ser el campo? Vamos a calcular el campo que genera cada uno de estos trozos, por ejemplo, el de delta xn. Para calcular ese campo magnético que genera ese trozo, tengo que aplicar Biot y Savart, pero para aplicar Biot y Savart, más que el vector, más que conocer cuál es la longitud del trozo delta xn, tengo que conocer el vector delta xn. Recuerden que ese vector tiene una dirección, delta x vector, tiene una dirección que está dada por una recta que debe ser tangente al cable. En este caso, la tangente al cable es la tangente al círculo. Y recuerden que en un círculo la tangente siempre es perpendicular al radio. Por lo tanto, en este delta xn, se ve aquí en la figura de la derecha, el vector tiene una dirección que es perpendicular al radio A, es decir, es paralela al eje Z. Es decir, el vector delta xn tiene dirección del eje Z. ¿Cuál es su sentido? Bueno, noten ustedes, como la circulación de la corriente es en el sentido antihorario, y bueno, en ese caso delta xn tendrá una dirección, un sentido hacia la Z positiva, que se ve aquí en la figura de la derecha. Noten ustedes que R, el vector posición del punto P, o el vector en este caso que va desde el elemento delta xn al punto P, es el que se observa en la figura. Noten ustedes que si yo tengo que hacer el producto vectorial entre el vector delta xn y R, este producto vectorial me va a dar, lógicamente, un vector cuya dirección va a ser perpendicular a ambos vectores. Noten ustedes que R es un vector que está contenido en el plano XY. Y por lo tanto, y delta xn es un vector que tiene dirección del eje Z, está a lo largo del eje Z positivo. De ahí es que surge que el vector delta BDN, que es la intensidad de campo magnético que genera el trozo delta xn, tiene la dirección que se muestra en la figura. Similarmente, ¿cuál va a ser ahora el vector delta XM, que es el simétrico de delta XN? Y bueno, acá delta XM será un vector que tiene una dirección que es tangente al cable conductor. Y recuerden que
esa tangente tiene que ser perpendicular al radio. De ahí es que delta XM también tiene componente Z, pero en este caso, como la corriente es entrante, delta XM tendrá un sentido también entrante a la pantalla. En este caso, el vector que va desde el elemento de corriente al punto P es el vector R', que se ve ahí en la figura de la derecha. Y nuevamente, el campo magnético delta BDM que genera este trozo de material conductor tiene la dirección y sentido que se muestra. Es perpendicular a R' y además perpendicular al eje Z, como se observa. Así es que cuando yo tenga que hallar la contribución, es decir, tenga que sumar estos vectores, voy a tener la siguiente situación. Noten ustedes que se ve aquí en la figura que ambos vectores, delta BDN y delta BDM, forman el mismo ángulo θ con respecto a una paralela al eje Y. Ese ángulo θ, como se ve en la figura, es un ángulo interior a este triángulo rectángulo que se observa aquí. No olvidar que aquí se formaron dos triángulos rectángulos y que estos triángulos rectángulos son iguales. De ahí es que el módulo de R y el módulo de R' van a ser iguales y el ángulo θ también van a ser iguales. Aquí yo he dibujado el ángulo θ solo en un triángulo, pero en el triángulo inferior también ocurre exactamente lo mismo, son dos triángulos rectángulos iguales. Noten ustedes que tienen los mismos catetos y claramente la misma hipotenusa. Bueno, vamos a ver cuáles son las expresiones de estos vectores. Nosotros encontramos la dirección y sentido ahí en la figura. Y esas dirección y sentido lo obtuvimos de las expresiones de la ley de Biot-Savart, que son las que se ven acá. Delta BDM vector es mu sub 0 sobre 4 pi por el producto vectorial entre los vectores delta XN y R, dividido R cubo. Y delta BDM es mu sub 0 sobre 4 pi por el producto vectorial entre los vectores delta XM y R'. Bueno, yo tengo que hacer entonces ahora la suma vectorial de las expresiones que están ahí, y noten que esta suma vectorial siempre se hace de a pares en este caso porque tengo uno y su simétrico. Bueno, yo ya di la dirección y sentido que van a tener estos vectores. Ahora falta calcular el módulo. El módulo del vector delta BDN es el que se observa aquí, mu sub 0 sobre 4 pi por i por delta XN sobre R cuadrado. Recuerden una cosa y permítanme volver a la pantalla anterior. Recuerden que delta XN es un vector que está a lo largo del eje Z y R es un vector que está contenido en el plano XY. Por lo tanto, esos dos vectores son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados entre ellos o de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, por eso es que cuando uno calcula, el módulo de este producto vectorial sería el módulo del primer vector, delta XN, por el módulo del segundo vector, R, por el seno de 90, que es 1. Por eso es que aquí no hay dependencia angular. Y claramente aparece el R cuadrado por la simplificación entre el R del numerador con el R cubo del denominador. Noten también que si uno calcula el módulo del vector delta de BDM, es mu sub 0 sobre 4 pi por delta XM sobre R cuadrado. Noten ustedes que aquí el módulo, como el módulo de R' es igual al módulo de R, por eso es que acá aparece R cuadrado. Y además recuerden una cosa, que habíamos hecho que todas las particiones tenían la misma longitud, así que delta XN y delta XM, es decir, que representan las longitudes de los trozos en que yo particioné la espira, son iguales. De ahí vemos que los módulos son iguales.
Una situación de este tipo, en donde tengo que sumar dos vectores que son de igual módulo y tienen y forman el mismo ángulo con respecto, en este caso, a una paralela al eje Y. Esta situación ya la hemos visto y sabemos que trae una economía, por así decirlo, en el cálculo. Es decir, el cálculo se vuelve muy sencillo. Y fíjense en ustedes que yo, en principio, cuando tendría que hacer la suma vectorial, tendría que hacer una suma vectorial sobre X y sobre Z. En este caso, bueno, no existen, acá es sobre X y sobre Y. Y noten ustedes que la componente Y del vector delta B de n es positiva, en tanto que la componente Y del vector delta B de m es negativa. Como son de igual valor numérico y de distintos signos, cuando la sume me va a dar 0. Entonces ya llego a la conclusión de que de esta suma vectorial la única componente no nula es la componente X. Así, yo lo que tengo que hacer es que si cada sumando, que si las componentes Y me van a dar 0 y la única componente distinta de 0 es la componente X, es claro que la resultante también va a tener solamente componente en X. ¿Cuánto vale la componente X del vector delta B de n? Y bueno, es delta B de n por el seno de tita, que tiene la expresión mu sub 0 sobre 4pi por I por delta xn sobre r cuadrado por el seno de tita. Noten ustedes, y se ve de esta figura, que el módulo del vector R, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, se puede calcular fácilmente a través del teorema de Pitágoras como a cuadrado más x cuadrado en raíz cuadrada. Y el seno del ángulo tita también se puede calcular en el mismo triángulo rectángulo como el cateto opuesto al ángulo tita, que es A, dividido el módulo de R. Resultando así que la expresión de cada uno de los sumandos es la que se ve aquí. Noten ustedes que aquí lo único que tiene subíndice n es delta x, la longitud de cada trozo de material conductor, puesto que lo demás, mu sub 0 sobre 4pi, el radio de la A, el radio del círculo, y X, la coordenada del punto P, son todas constantes. Por eso es que cuando yo tenga que hacer esta suma, estas constantes salen fuera de la sumatoria, y en definitiva, yo tengo que calcular la suma de todos los trozos en que particioné la espira. Pero esta suma yo ya la hice. Si tengo el cuidado de no perder ningún trozo, esta suma es igual a 2pi veces el radio. De ahí es que resulta entonces finalmente que el campo magnético que genera una espira circular en un punto que está a lo largo del eje X, y este eje es perpendicular a la espira y pasa por su centro, tiene la expresión que ven ahí. Noten ustedes que en el numerador aparece I, pi y a cuadrado. I es la corriente que va por la espira y el producto de pi por a cuadrado representa el área de la espira. Yo voy a definir ahora el momento dipolar magnético como primero de todo lo voy a identificar al momento dipolar magnético con la letra M minúscula y lo voy a definir como el producto de la corriente por el área de la espira. En este caso, como la espira es circular, el momento dipolar magnético será I por pi por a cuadrado, es decir, lo que figura en el numerador. A esta espira circular
que transporta una corriente lo voy a llamar un dipolo magnético. En general, cualquier espira por la que circula corriente es un dipolo magnético. Si la espira fuera cuadrada, bueno, tendría también, y circula corriente, el producto de la corriente por el área me daría el momento dipolar magnético, y a eso lo llamo un dipolo magnético. Lo mismo si es rectangular, y lo mismo si fuera octogonal, y lo mismo en este caso, que es circular. En general voy a llamar a esta espira por la que circula una corriente un dipolo magnético. Y el dipolo magnético está caracterizado por su momento dipolar magnético, que es el producto de la corriente por el área de la espira. Recuerden ustedes que nosotros habíamos introducido el concepto de dipolo magnético y que era el dipolo eléctrico como dos cargas puntuales, una positiva y la otra negativa, separadas por una distancia d. Y un dipolo eléctrico estaba caracterizado por su momento dipolar eléctrico, que era el producto de la carga positiva por la distancia. Bueno, acá un dipolo magnético es una espira por la que circula corriente. Recuerden que una espira es un camino cerrado, ¿no? Cuando hablo de cerrado no es que le hice un nudo a los extremos, sino que hay que dejarle espacio para la batería. Y el dipolo magnético está caracterizado por su momento dipolar magnético. Uno pensaría entonces el momento dipolar magnético es un escalar. No, vamos a ver que es un vector. Así como nosotros definimos primero el momento dipolar eléctrico como un escalar, y luego cuando ese dipolo lo pusimos en presencia de un campo eléctrico, nos dimos cuenta que teníamos que definir al momento dipolar eléctrico como un vector. Bueno, aquí va a ocurrir lo mismo. Pero antes de ir a eso, vemos que BDP entonces, que es la expresión que hemos obtenido, es el campo que genera un dipolo magnético. Es decir, la espira es un dipolo magnético. ¿Cuál es la expresión de este dipolo magnético? ¿Cuál es la expresión del campo que genera un dipolo magnético en el centro de la espira? Y bueno, eso lo podemos obtener de la anterior expresión haciendo que X sea igual a 0. Y entonces se obtiene, si en la anterior expresión hacemos X igual a 0, se obtiene mu sub 0 sobre 2 por I sobre A, que escrito en términos del momento dipolar magnético es mu sub 0 sobre 2pi por m sobre A cubo. Y este es el campo que genera un dipolo magnético en el centro de la espira, o en el centro del dipolo, también se puede decir. Ahora vamos a ver qué pasa, qué le ocurre a este dipolo magnético, es decir, a esta espira cuando se la pone en presencia, se la ubica en presencia de un campo magnético externo, como se ve aquí en la figura. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de espiras, yo les demostré de que la fuerza resultante sobre una espira, es 0. Esto significa, como dijimos que la espira es un cuerpo rígido, esto significa que ese cuerpo rígido no se va a trasladar. Pero también les demostré que si bien la sumatoria de fuerzas, la resultante de fuerzas es 0, alguna de esas fuerzas puede producir un momento de fuerza. Y esto hace que la espira gire alrededor de un eje de rotación. Y en aquella oportunidad encontramos que el momento de fuerza, nosotros lo hicimos en aquella oportunidad para una espira rectangular,
Pero yo les dije, este resultado es general para cualquier espira. Y el momento de fuerza, el momento resultante de fuerza, se podía escribir como el producto de la corriente por el área de la espira, por el campo magnético externo, por el seno de tita. Ahora, con la definición que hemos obtenido, que hemos introducido de momento dipolar magnético, vemos que el momento de fuerza se puede escribir como el producto del momento dipolar magnético con el campo externo por el seno de tita. Y esta expresión, además, como sabemos, el momento de fuerza es un vector, el campo magnético es un vector, y esta expresión que acabamos de obtener luce como el módulo de un vector que resulta de un producto vectorial entre dos vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Y el vector campo magnético externo y el vector M. M que es ahora, M es el vector momento dipolar. Bueno, ¿cuál va a ser la dirección y sentido de ese vector momento dipolar? Bueno, la dirección va a estar dada por una recta. Esa recta siempre va a ser perpendicular al plano que contiene la espira. Es decir, va a ser siempre perpendicular a la espira, la dirección. El sentido, bueno, va a ser el sentido que resulta de la mano derecha. Fíjense, en el ejemplo que tengo ahí, la corriente entra en un extremo y sale por el otro extremo de la espira. Si ustedes ponen su mano derecha por donde entra, con las yemas por donde entra y cierran, van a ver que el pulgar apunta en la dirección del vector M que está ahí. Con esta definición de vector, la anterior expresión se puede escribir que el vector momento de fuerza es igual al producto vectorial entre el vector momento dipolar magnético y el campo externo. En general, la expresión del momento dipolar magnético es la que se ve aquí. Acá dice, para el caso de superficies alabeadas, ¿qué es eso? Bueno, tomen ustedes una hoja, cualquiera, la apoyan en el escritorio, en la mesa, y en esa hoja dibujan una curva cerrada. Esa curva cerrada representará el cable conductor que forma una espira. Claramente, la forma que ustedes le den, que puede ser circular, puede ser cuadrada, puede ser rectangular o puede ser la que a ustedes les guste, mientras sea cerrada, es una figura plana. Ahora, ¿qué pasa si ustedes toman la hoja y la comban? Ya ahí la superficie deja de ser plana y entonces se transforma en una superficie alabeada. Es decir, esa superficie alabeada está contenida en el espacio de 3 dimensiones. Bueno, para el caso de superficies alabeadas, si uno tiene una espira que está contenida en una superficie alabeada, el momento dipolar tiene esta expresión. Surge de esta expresión. En tanto que si la superficie es plana, también está definida por la misma expresión, pero en este caso el resultado del integral es el producto de I por el área de la espira por el vector normal n. ¿Normal a qué? Normal a la superficie. Recordando que esta normal, nosotros tomamos esa normal siempre aplicando la mano derecha. ¿Qué significa? Hay un sentido de circulación. Entonces, como mi mano, sí, el sentido de circulación es contrario a las agujas del reloj, como cierra mi mano derecha, el pulgar me va a indicar para dónde apuntará la normal.
Bueno, macanudo, ahora encontré que el momento dipolar magnético y el momento de fuerza, aparece un momento de fuerza sobre la espira. ¿Qué va a producir qué produce un momento de fuerza y una rotación? Lo mismo que ocurre cuando abren una puerta. El momento de fuerza, que es la fuerza que ustedes hacen sobre el picaporte, el eje de rotación es donde están las bisagras. ¿Qué va a producir? Y produce una rotación del cuerpo rígido, que es la puerta. Bueno, para ver cómo va a ser esta rotación, vamos a hacer un análisis energético. Para eso vamos a calcular el trabajo que produce ese momento de fuerza. Recuerden que esto es una definición que ya viene de la física 1, que ese trabajo es la integral del momento de fuerza por diferencial de tita. Bueno, muy bien, si yo reemplazo la expresión que he obtenido del momento de fuerza, me queda que para calcular el trabajo debo calcular la integral del seno de tita diferencial de tita. Recuerden que la primitiva de esta integral es menos coseno de tita. De ahí es que aplicando la regla de Barrow, donde el punto inicial es un ángulo tita cero y el punto final es un ángulo tita final, resulta que el trabajo tiene esta expresión, pero el trabajo es menos la variación de energía, entonces tengo en definitiva que la energía la puedo escribir como menos el producto del momento dipolar magnético por el campo externo por el coseno de tita. Y esto tiene toda la expresión, ahora que hemos definido el vector momento dipolar magnético, tiene toda la expresión del producto escalar entre los vectores, momento dipolar magnético y campo externo. Noten ustedes que el mínimo de energía se produce cuando los dos vectores son paralelos, es decir, que su ángulo es 0 grados. Ese es el mínimo de energía. ¿Esto qué significa? Y que la espira va a empezar a rotar y se va a alinear con el campo. El momento dipolar magnético se va a alinear con el campo externo. Ahora, la historia de esto es la siguiente. ¿Existe el momento dipolar magnético? ¿Cuál es el origen a nivel atómico del momento dipolar magnético? Bueno, vayamos al modelo atómico de Bohr. Y vamos a hacer el caso más sencillo, para el caso del átomo de hidrógeno. Recuerden que el modelo atómico de Bohr, una de las tantas cosas que propone Bohr en su modelo es que el átomo de hidrógeno está formado por un núcleo positivo y tiene un electrón extranuclear que gira en una órbita cerrada. Bueno, imaginemos que yo tengo la partícula, vamos a suponer primero una partícula positiva, que tiene una carga puntual Q y una masa M. Y esa partícula describe una trayectoria, vamos a suponer circular, como se muestra en la figura A. Noten ustedes, disculpen, noten ustedes que esta partícula puntual, positiva, al girar, al describir una órbita circular, es más o menos como el caso de la espira circular que vinimos calculando. Y esto va a producir un momento dipolar magnético, que claramente, ¿cuál es la dirección de ese momento dipolar magnético? Y dijimos que es perpendicular, la dirección es perpendicular al plano de la espira, al círculo. Noten ustedes que en este caso particular la partícula gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces mi mano derecha me indica que el pulgar va a apuntar hacia arriba, por lo tanto M va a tener esa dirección y sentido que se ve en la figura A. Ahora, ¿qué pasa si yo a este círculo lo veo
con el vector m apuntando hacia mí. Bueno, veo lo que está acá en la figura B. Y en esa figura B voy a tomar dos instantes de tiempo, T sub 0 y T final, son los instantes en donde la partícula Q de masa m se va a encontrar. Noten ustedes que esos dos instantes de tiempo están separados en ese intervalo de tiempo. La partícula describió un arco de circunferencia. ¿Cómo voy a definir yo el módulo del vector momento dipolar magnético? Bueno, yo dije que era el producto de I por delta A. Donde delta A, ¿qué es? Es el área de este triángulo formado por los dos instantes sucesivos de tiempo. Bueno, la corriente yo sé que es delta Q sobre delta T. Y el área de este triángulo, recuerden ustedes que este triángulo tiene una base, que es la longitud del arco. La longitud del arco se puede escribir como R por delta tita. Y como la altura también es R, el área de ese triángulo es R cuadrado por delta tita sobre 2. Es decir, que delta M puede ser escrito como delta Q, y este delta T lo voy a correr a donde está delta tita. Y entonces me va a quedar que es R cuadrado sobre 2 por delta tita sobre delta T. ¿Qué es delta tita sobre delta T? Eso es la velocidad angular con que gira la partícula positiva. Por otro lado, yo sé que el momento de inercia que tiene esta partícula lo puedo escribir como m por r cuadrado, de donde resulta que el vector momento dipolar, el módulo del vector momento dipolar magnético, es Q sobre 2m por I por omega. Pero I por omega, ¿qué es? La cantidad de movimiento angular L. De ahí resulta que m, el módulo del vector momento dipolar magnético, es Q sobre 2m por la cantidad de movimiento angular. Escrito en forma vectorial tengo esto que está acá. O sea que noten ustedes que el electrón que gira en su órbita circular tiene un momento dipolar magnético, es decir, esa órbita que describe el electrón la puedo pensar como un dipolo magnético, cuyo momento dipolar es el que se ve aquí y está relacionado con la cantidad de movimiento angular por esta relación. Noten ustedes una cosa. Yo asumí de que Q es positivo, de ahí es que M y L tienen la misma dirección y sentido. Pero ¿qué ocurre si Q es de signo negativo? Y bueno, veo que M y L tendrán el mismo módulo, tendrán la misma dirección, pero son vectores que tienen sentidos opuestos. Es decir, si acá Q es positiva, L tiene la misma dirección y sentido que se ve que el M de la figura A. Si la carga es negativa, y bueno, tendrá el M, la cantidad de movimiento angular tiene un sentido que es opuesto al de M. ¿Por qué yo quise encontrar esta relación que hay entre el momento dipolar magnético y la cantidad de movimiento angular? Bueno, la razón está también en el modelo atómico de Bohr. ¿Por qué? Porque Bohr dijo que en el átomo de hidrógeno la cantidad de movimiento angular no puede tomar cualquier valor. Tiene que tomar valores discretos. Y esos valores es un número entero, llamado número cuántico principal, por el producto, por el cociente entre la constante de Planck dividido 2pi. Es decir, que L, el módulo, es igual a N por H sobre 2pi. En el caso del átomo de hidrógeno, cuando el electrón está en su estado fundamental, N toma el valor 1
Y entonces, de la anterior expresión, obtengo que el módulo de la cantidad de movimiento, el módulo del vector momento dipolar magnético es Q sobre 2m por H sobre 2pi. A esta magnitud se la conoce como el magnetón de Bohr y representa el momento dipolar magnético que es consecuencia de que el electrón en su estado fundamental describe una órbita circular. Es decir, yo puedo pensar que en general ese electrón que describe esa órbita, puedo pensarla como que un momento dipolar magnético, o mejor dicho, como un dipolo magnético. Ahora, ¿qué pasa cuando a este dipolo magnético se lo pone en presencia de un campo magnético externo? Y bueno, ya lo vimos. Aparece un momento de fuerza que hará que el vector momento dipolar magnético se alinee con el campo externo. Bueno, esto efectivamente ocurre y se ve, su manifestación se ve en las líneas espectrales. Recuerden que el átomo de hidrógeno tiene tres líneas espectrales, las líneas de Lyman, Balmer y Paschen, en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo. ¿Y qué es lo que, cómo se ve, qué ocurre cuando el átomo de hidrógeno se alinee, el vector momento dipolar magnético se alinea con el campo magnético y se observa un desdoblamiento de las líneas espectrales? Este desdoblamiento de las líneas espectrales se llama efecto Zeeman. Bueno, pero no solo el electrón en su órbita puede considerarse como un dipolo magnético. También cada partícula, el electrón, el protón, tienen un momento dipolar magnético intrínseco, que no está expresado en términos de la cantidad de movimiento angular, sino queda expresado a través de el spin de la partícula o el momento angular intrínseco. La relación que hay entre el momento dipolar magnético y ese momento dipolar intrínseco o spin es a través de esta relación. Es Q sobre 2m. Ese vendría a ser un vector, más que un vector es lo que se llama un operador. Ese operador en general se la puede escribir en forma matricial, y G representa lo que se llama como el factor giromagnético. Esta es la relación. Ustedes, esto tiene mucha aplicación y sobre todo lo van a ver, esto del momento dipolar magnético, lo van a ver ustedes, principalmente la gente de alimentos, cuando estudien en técnicas analíticas instrumentales, vean resonancia magnética. Este es el principio de funcionamiento del resonador magnético. Trabaja con un campo magnético externo y se utiliza esa propiedad que tienen las partículas de que pueden ser consideradas como un momento, un dipolo magnético, que tiene un momento dipolar magnético y que están relacionadas con su momento angular intrínseco por esta expresión. Muchos les van a decir de que ese spin representa una rotación. Bueno, eso está mal, muy mal, es horrible. El spin no representa una rotación en el espacio real. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuerpo en el espacio, tomen cualquier cuerpo, lo ponen frente a sus ojos y lo hacen girar, ese cuerpo
para que está en una posición y lo hacen girar para que vuelva a la misma posición, tienen que rotarlo en 2pi. Bueno, el spin, para que está, si uno tiene en un espacio que no es el de espacio de 3 dimensiones, ese spin representa una rotación, es decir, identidad, es decir, que uno necesita rotar un cuerpo 4pi para que el cuerpo vuelva a su posición inicial. Por eso que no es una rotación en el espacio real. Tampoco tiene análogo clásico, es decir, así como uno tiene la energía, los estados de energía cuánticos en los átomos, hay una energía también en la física clásica, así como hay una cantidad de movimiento angular en la física clásica, como vimos recién a través del modelo atómico de Bohr, hay un análogo cuántico de la cantidad de movimiento angular, pero en el caso del spin no. Muchos le van a decir, sí, representa la rotación de la partícula. Esto surge por el hecho de que en algún momento, al principio, se lo consideró al modelo atómico de Bohr como un modelo planetario del átomo de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Se pensaba que, por ejemplo, así como la Tierra gira alrededor del Sol, podría pensarse que el Sol es el núcleo y y la Tierra es el electrón. Y como la Tierra también gira sobre su eje, se puede pensar entonces que, bueno, que el spin de una partícula representa esa rotación de la Tierra alrededor de un eje. Bueno, eso está mal, es horrible. No, el spin es un operador que no está definido en un espacio como el que estamos trabajando nosotros, sino en un espacio, es un operador que está definido en otro tipo de espacio. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes en algún momento. Es más, para aquellos que están de la gente de automatización y control, el spin, cuando vean en álgebra lineal, sobre todo, vean espacios vectoriales, van a ver que una de las estructuras del espacio vectorial justamente es el spinor, que es el spin. Bueno, y finalmente vamos a calcular el campo generado por una bobina o solenoide. ¿Qué es una bobina o solenoide? Bueno, tomen una hoja cualquiera y con esa hoja se hacen un cilindro. La doblan y hacen un cilindro. Un cilindro que claramente tiene una sección transversal circular. Bueno, luego tomen un cable conductor y lo enrollan alrededor de ese cilindro. Al enrollarlo, ustedes van a fabricar, le dan una vuelta, se han fabricado una espira circular. Bueno, imaginen que luego se hace otra espira circular, es decir, le dan otra vuelta al cable, enrollan otra vez y así se van haciendo. Si ese proceso lo repiten n veces, van a ser n espiras. Eso que han formado ustedes de n espiras es lo que se conoce como bobina o solenoide. En general, una bobina o solenoide va a tener n espiras, que son las n vueltas que han dado, y esas n vueltas están dispuestas en una longitud L a lo largo de ese cilindro. El interior de ese cilindro que ha quedado formado se lo llama núcleo. En este caso, como la bobina, en este núcleo, en ese espacio hay aire, se la llama bobina o solenoide de núcleo de aire. Y en este caso particular, el área es circular. Así que n es el número de vueltas, L es la longitud de la bobina y A es el área del núcleo de la bobina. También vamos a definir en esta bobina el número de vueltas por unidad de longitud y lo vamos a representar con la letra n minúscula. Bueno, yo lo que quiero calcular es el campo magnético en un punto que está a lo largo del eje de ese cilindro.
en el interior del núcleo. Es decir, yo aquí tengo dispuesta en un sistema inercial XY. Recuerden que nosotros calculamos el campo que generaba una espira circular y ahora yo tengo n espiras circulares. ¿Cómo lo puedo hacer esto? Bueno, imaginemos que yo tomo algunas espiras, un cierto número delta n de espiras. Ese número delta n de espiras ocupará una longitud delta x. La relación entre delta n y delta x es la que se ve aquí. Delta n es aproximadamente igual a n por delta x, n siendo el número de vueltas por unidad de longitud. Ahora bien, si todas estas espiras están muy juntas unas con otras y el cable no es muy grueso, puedo pensar que estas deltas n espiras van a generar en un punto P, como se ve en la figura, un campo magnético que llamaré delta B y que lo podré escribir aproximadamente como el campo que genera una espira por el número de espiras. Así, recordando la expresión que hemos obtenido del campo magnético de una espira, el campo resultante, delta B, es mu sub 0 sobre 2pi por I por pi por A cuadrado, dividido x cuadrado más A cuadrado a la 3 medios, por n por delta x. Bueno, si yo quiero hacer la suma de todas las espiras, si yo ahora pongo al solenoide o a la bobina, la dispongo en un sistema inercial como se ve en la figura, el campo resultante en algún punto en el interior de la bobina se puede obtener calculando esta integral. Y así resulta, después de una sencilla álgebra, nos queda esta integral que no es nueva, sino que ya nos ha aparecido y cuyo resultado, que lo hicimos con bastante detalle. Recuerden ustedes que en esa oportunidad nosotros hicimos esta sustitución y llevamos la integral a la integral del coseno de tita diferencial de tita, y donde tita 1 y tita 2 son puestos aquí y que tienen esta expresión, resultando entonces que el campo magnético B de una bobina tiene esta expresión. ¿Qué ocurre si la bobina es muy larga, es infinita? Porque des en cuenta que aquí tita 1 y tita 2 dependen de la longitud de la bobina. Pero ¿qué ocurre si la longitud es infinita? Y bueno, se ve de aquí. Si L es infinito, cuando la tangente se hace infinita en pi sobre 2 y cuando, o sea que tita 1 va a ser pi sobre 2, pero acá cuando L tiende a infinito tiende a menos infinito y cuando la tangente es menos infinito en menos pi sobre 2. Si uno reemplaza en esta expresión tita 1 por pi sobre 2 y tita 2 por menos pi sobre 2, obtiene que el campo en el interior de una bobina muy larga es mu sub 0 por n por i, es decir, se trata de un campo constante en el interior de la bobina. Claramente, acá en el dibujo que se ve están las líneas de campo magnético. Recuerden que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, son curvas cerradas. Y en el caso de la bobina tienen más o menos esta forma. Nosotros calculamos el campo en el interior, pero en el exterior también hay campo. Y muy cerca de la superficie exterior el campo es más o menos 0, aproximadamente 0. Pero noten ustedes, lo importante de esto es que noten ustedes que las líneas parecen que salen de un extremo de la bobina y entran a la bobina por otro extremo. Parece que salen por un lado y entran por otro. En general, a ese lado por donde salen las espiras, las líneas de campo magnético, se lo llama polo norte. Y por donde entran se lo llama polo sur. Claramente, esta bobina tiene un momento dipolar magnético, también puede ser considerado como un dipolo. ¿Y qué va a ocurrir si a este dipolo
magnético, yo lo pongo en presencia de un campo magnético externo y bueno, va a tratar de orientarse de manera tal de que el vector momento dipolar magnético se oriente, se alinee con el campo externo. ¿Qué ocurre? Este comportamiento que tiene la bobina es muy similar al comportamiento que tiene un imán permanente. Yo acá no se los puedo demostrar, pero hay una experiencia muy sencilla que de hecho se hacía en la universidad y la pueden ver en YouTube, en donde se ponía un imán y se le tiraban limaduras de hierro y se aparecían estas líneas de campo magnético. Luego se tomaba una bobina, también se ponían limaduras de hierro y cuando uno le hacía circular corriente a esa bobina, también aparecían las mismas líneas de campo magnético. Esto quería decir que una bobina podía ser representado como un imán permanente. ¿Y qué pasa cuando ese imán permanente se pone en presencia de un campo magnético externo como el que genera la Tierra? Y bueno, se van a orientar. ¿En qué forma se va a orientar? Y bueno, el polo norte va a apuntar hacia el norte. Eso es lo que ocurre con una brújula. Bueno, vamos a dejar aquí. Y con esto, alumnos, hemos terminado el capítulo de magnetismo y además hemos terminado con con los fenómenos estacionarios del tiempo. La próxima clase, que va a ser el día martes, nosotros vamos a comenzar con fenómenos dependientes del tiempo. Concretamente, vamos a introducir el concepto de la ley de inducción de Faraday. Esa ley de inducción de Faraday son temas que ya corresponden a la práctica 8. Y recuerden ustedes que yo les había dicho que concluida la práctica 8 a la semana venía el segundo parcial. Esto significa que vayan procurando ya ordenar todas las prácticas, las clases, porque en breve se va a venir el segundo examen parcial, que iba a incluir los temas que se vieron en el práctico 5, 6, 7 y 8. Bueno, esta es la última clase de la semana. Oportunamente vamos a hablar del parcial a medida que se acerque la fecha, pero esta es la última clase de la semana. Como siempre, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Y por mi parte me despido de ustedes hasta el día martes, en oportunidad en que vamos a ver la ley de inducción de Faraday. Tengan ustedes un buen fin de semana y hasta el martes. Chao, profe, hasta el martes. Buen fin de semana.